cumpliendo con los requisitos de óptimo del productor y del consumidor en competencia perfecta. Las soluciones que uno aspiraría a alcanzar en el equilibrio de los mercados atienden justamente eh, a estas condiciones y se destacan estos aspectos. En primer lugar, la acción no coordinada, pero en búsqueda de la maximización de múltiples empresas, productores, firmas y consumidores, va a tender a generar el vaciado de los mercados, no a cualquier precio y cantidad, sino precisamente a precios que tienden a converger con desajustes, con alguna volatilidad o interrupciones transitorias en los mercados frente a choques desde el lado de oferta, demanda o de políticas públicas, pero que en general en el llamado estado estacionario, en el steady state o en aquella situación en la cual se han logrado absorber todas las innovaciones, todas las sorpresas y la economía se encuentra en reposo, los precios de competencia deben converger hacia los costos marginales a largo plazo y costos medios a largo plazo. Es decir, deben producir una relación precio a costo que exactamente permita vaciar de toda la oferta disponible en ese mercado la demanda existente. Y por tanto, alcanzar la mejor asignación posible de los recursos, es decir, contribuir, digamos, con un uso absolutamente eficiente de los recursos productivos, que es además la combinación PQ, la combinación, digamos, o el equilibrio de mercado que garantiza el máximo bienestar colectivo, es decir, garantiza conjuntamente la maximización de la utilidad de todos y cada uno de los concurrentes en ese mercado y del beneficio de todas las firmas que en él participan. Y por supuesto, en el agregado, el vaciado conjunto de los mercados de consumo y de los mercados factoriales van a permitir treparse, por decirlo de alguna manera, a la frontera de posibilidades de producción como el locus de combinaciones de producción o un vector de producción que precisamente garantice el vaciado de todos los mercados, la maximización de todas las funciones de objetivo y el cumplimiento, digamos, del llamado teorema de la mano invisible que en esas condiciones está garantizado. Por supuesto, hay otras alternativas de mercado que también de manera un poco más indirecta, un poco más compleja, garantizan ese mismo outcome que resulta de la presencia de estructuras de mercado competitivas. Son estos dos casos que mencionamos, que son los casos casos bien, digamos, especiales. Uno de contestable monopoly, el llamado mercado impugnable, retado, el mercado del monopolio contestado. Eh, es una situación en la cual son tan bajas las barreras a la entrada y a la salida de un determinado sector, incluso en condiciones en las que este presentara una sola firma, esa firma, en la medida en que haya sucesivas rondas donde se ha jugado el juego, es decir, donde se han observado entradas depredadoras, entradas muy agresivas de empresas en ese sector dominado por la firma, pero en ausencia de la posibilidad de eh, comprometerse y combatir o bloquear la entrada, esas entradas depredadoras tumban los precios, hacen que eventualmente el precio incluso baje por debajo del costo de producción y se experimenten pérdidas. En ese caso, entonces, y repito, en la medida en que el juego sea secuencial y se haya iterado en varias ocasiones de manera tal que haya el aprendizaje de que efectivamente si tratas transitoriamente de capturar tu posición de mercado, de aprovecharte de esa posición de dominio en ese mercado y elevas precios por encima del costo marginal, haciendo emerger los beneficios extraordinarios, ello va a ser visto por las incumbentes potenciales que acechan, digamos, ese mercado y provoca la entrada y de nuevo una ronda
de precios bajos, de precios ruinosos, que terminan pues imponiendo también pérdidas o, digamos, la disolución de esos beneficios como mínimo, de esos beneficios alcanzados. De manera que aunque haya una sola firma, en este caso notable, este caso bien especial del monopolio impugnado, la firma se comporta mimetizando, como si fuera una especie de camaleón, mimetizando las condiciones de la competencia perfecta. Y el segundo caso es también un caso que sí lo vamos a ver en este curso de competencia imperfecta, que es la solución de Bertrand Nash. Esa solución para un caso de pocos concurrentes, oligopolio o incluso en el límite de duopolio, y el no reconocimiento o la tentación a comportarse oportunistamente hace que las firmas incurran en una sucesión de descuentos de precios a la búsqueda de ganancias de beneficios derivados de una mayor participación de mercado a que efectivamente experimenten eh, 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 descuentos y más descuentos tales que en esa guerra de precios, la famosa guerra de las colas, etcétera, en esa guerra de precios se llegue hasta una situación en la cual, a pesar de ser, perdón, solamente dos firmas, a pesar de que entonces tienen una participación de mercado equitativa y gigantesca, 50% cada una. Sin embargo, los precios tienden a converger a los costos marginales, es decir, no derivan ninguna ventaja de esa gran posición de dominio, de esa ponderación, de ese peso específico tan fuerte que tienen y simplemente se comportan como si de nuevo operaran en un contexto plenamente competitivo. Estas dos soluciones, digamos, son una especie de soluciones de outliers fuera de la muestra y que incumpliendo con especialmente la cláusula de atomización pueden alcanzar resultados equivalentes a los de competencia perfecta y competencia pura. ¿Cuáles son, digamos, en términos del análisis de bienestar y por tanto en términos de las herramientas o de las mediciones que ustedes en cursos previos han aprendido? Como son, digamos, la medición del excedente del consumidor y del excedente del productor, el resultante de la operación de estructuras de mercado plenamente competitivas. Pues, como es muy claro, tenemos el siguiente caso. Eh, eh, Asumamos que por los momentos no hay ningún tipo de tentación, ninguna inclinación o gen a regular precios y tenemos una situación en la cual pues simplemente el mercado se iguala o se vacía de oferta a un precio eh, que es producto de la interacción entre firmas y hogares o consumidores y que haría que tengamos en el corto plazo una función de oferta que típicamente experimenta pendiente positiva, digamos asociada bien a la presencia de costos crecientes, bien a la presencia de deseconomías externas a la industria, pero externas a la firma, pero internas a la industria, tal que la única posibilidad de generar incrementales en la producción es, dado que los costos son mayores en la medida en que crecen los volúmenes producidos, de que los precios sean lo suficientemente altos y por tanto la relación, digamos, entre el diferencial de Q y el diferencial de P es positiva, tiene pendiente positiva la curva de oferta de corto plazo cuando hay un número de firmas operando en el sector que hemos identificado genéricamente como N. Hay N firmas y estamos en un horizonte temporal de corto plazo, vale decir, donde hay alguna restricción en el acceso a el uso de los factores que impide que simultáneamente puedan escalarse hacia arriba o hacia abajo la combinación de factores y por tanto tenga que combinarse como mínimo un factor que está en cantidades limitadas, un factor fijo con uno o más factores variables. Desde el lado de la demanda, pues tendríamos una situación en la cual expresamos la demanda de la manera más estándar posible, con predominio del efecto sustitución sobre el efecto renta, o mejor,
reflejando la pendiente negativa solo el efecto sustitución, asumiendo que el efecto renta tiende a cero, porque eso es un bien que no compromete una fracción demasiado fuerte del presupuesto del consumidor representativo, de manera que conjuntamente esas condiciones o esta lista de oferta y de demanda determina un equilibrio en E. Es un equilibrio en E. Vamos a utilizar el puntero. Es un equilibrio en E, ¿okay? Para el cual exactamente se corresponde el precio máximo que está dispuesto a pagar el último consumidor que accede a ese mercado con relación a los costos que involucra el producir esa última unidad y que permite en consecuencia tomar la decisión en las firmas de llevar al mercado un agregado de Q, por eso el Q mayúscula, Q sub 1. En el punto E, entonces, exactamente se intersectan ambas funciones de demanda y genera unos resultados en términos de bienestar que pueden ser descompuestos en los llamados excedentes del consumidor y del productor. Excedentes del consumidor y del productor, que son medidos como el valor de la integral desde el punto A hasta el punto P sub 1 del área que se encuentra por debajo de la función de demanda hasta el punto de equilibrio. Eso representaría, digamos, este triángulo coloreado en gris o representaría el área a P sub 1E. Sería entonces simplemente el equivalente monetario de el precio de reserva que se encuentra dibujado sobre la función de demanda versus el precio que efectivamente se le obliga por cada unidad separadamente a pagar al consumidor. De manera tal que si él estaría por la primera unidad dispuesto a pagar esta cantidad y termina pagando P sub 1, pues el excedente o la diferencia entre el precio máximo dispuesto a pagar y el precio que realmente termina de pagar es el equivalente en términos de bienestar, la medición monetaria convencional que utilizamos como excedente del consumidor. Y, pues por supuesto, la sumatoria de una tras otra unidad transada me va a determinar el valor total del área por debajo de la función de demanda, que es repito, la aproximación en unidades monetarias del bienestar derivado o experimentado por todos los consumidores que concurren a ese mercado. Eh, Desde luego, otro tanto así podemos hablar del pago factorial o del pago al resto de los factores, dependiendo de cómo expresemos ese costo marginal implícito en la función de oferta de corto plazo de las firmas, como el llamado excedente del productor, lo que recuesta realmente cada unidad que en el margen se va agregando, que viene medida por efectivamente por la función de oferta. Estamos trabajando aquí con la función de oferta de largo plazo, pero esto en realidad deberíamos medirlo sobre la función de oferta de corto plazo. Nos originaría entonces un área, en este caso origen P sub 1E, que representaría la diferencia entre lo que efectivamente recibe como ingreso por cada unidad, como ingreso marginal por cada unidad y lo que le cuesta producir a la firma y en su agregación al mercado y a la economía, esa unidad adicional que va agregando. De suerte que cuanto más recibe por encima del costo de producción, tanto más genera un excedente, el excedente del productor, que va a poder permitir cancelar, incluyendo los beneficios. Todavía no sabemos si son beneficios ordinarios o extraordinarios porque en principio, no hemos considerado la estructura de costos incorporando los costos medios, pero sería justamente el exceso sobre lo que cuesta producir la unidad versus lo que al final del día termina recibiendo el productor y termina valorando el consumidor. De manera que en el margen, lo que valora la aportación a la utilidad marginal exactamente compensa o se iguala a lo que le cuesta a la sociedad alojar recursos en términos de costo de oportunidad para producir esa última unidad Q sub unoésimo del producto. El análisis de bienestar, entonces, combina
el valor de las áreas de excedente del consumidor y de excedente del productor para aproximarnos de nuevo a la medida monetaria de cuánto aporta esas transacciones en el mercado tanto a consumidores como productores. ¿Qué ocurre si variamos, como estamos haciendo en este caso? ¿Qué ocurre si variamos la función, en este caso la función de demanda, bien sea porque se ha alterado al alza el ingreso promedio de los consumidores, bien porque se valora más, bien porque crece el precio del bien sustituto, bien porque disminuye el precio del bien complementario, etcétera? Y en consecuencia, como estamos graficando aquí, se produce un desplazamiento hacia afuera en el total de la función de demanda que se desplaza de D a D'. Básicamente lo que estamos diciendo es que ahora cada unidad está dispuesto, se aumenta la disposición a pagar por cada unidad o que al mismo precio de mercado, ahora los consumidores estarían dispuestos a adquirir un mayor número de unidades. En todo caso, queda afectado el equilibrio original desde E hasta E' si la respuesta es de corto plazo, es decir, si seguimos atenazados en el horizonte temporal del corto plazo y por tanto con limitaciones en la posibilidad de mover simultáneamente todos los factores contratados o bien por el contrario, si nos movemos a un horizonte de largo plazo, que es la función de oferta sub LP azul, que representa ahora producto del atractivo que representaría un precio mayor, también entonces el incentivo a la entrada de nuevas empresas. Aquí estamos trazando la función de oferta de corto plazo con N número de firmas dado y aquí estamos aditando K unidades, K firmas que entran a la búsqueda de esos beneficios que supuestamente en el corto plazo permitiría la expansión de la demanda y por tanto el ajuste en el precio que se ha producido y que produce, digamos, como una estación de tránsito el equilibrio N'. Es un equilibrio N' que para poder traspasarlo al horizonte de largo plazo va a suponer que efectivamente el precio excede o genera algún tipo de beneficio extraordinario que va a ser el atractor, va a ser el imán para la entrada de nuevas empresas. Entrada de nuevas empresas que terminará gracias a esa oferta adicional desplazando o amortiguando el impacto alcista sobre de P1 a P2 en este caso, en el tránsito ahora hacia el equilibrio de largo plazo P3, donde el equilibrio es una combinación de mayores precios, pero también un mayor volumen de producción. Y sobre todo es también la resultante de un claro desplazamiento o mejora en el excedente del consumidor a un área P3 B E2' superior al área original gris marcada y también una expansión, un engrandecimiento del excedente del productor desde este triángulo de esta área verde clara a ahora un área extendida de excedente al productor medida como OP3 2. En este caso, entonces, mejora el bienestar inequívocamente de alojar un mayor número de empresas, de valorar más en el margen los consumidores de este bien y, desde luego, de generar combinaciones precio-cantidad superiores y también con un mayor bienestar asociado tanto para el consumidor como como para el productor. Las ganancias en bienestar en el consumidor son claras, dado que hay una adición más que proporcional de, de valores o de excedentes por unidad transada de lo que existía previamente. En el caso del productor, ciertamente hay un mayor precio, pero también hay una mayor concurrencia o mayor competencia producto de la presencia de nuevas empresas que ganan típicamente un excedente del productor que antes no disponían porque no estaban produciendo en ese sector, pero
en parte es producto de también algo de transferencia o un efecto amortiguado por parte de las empresas que ya estaban en el mercado y que ahora tienen un mejor precio, experimentan alguna ampliación en su volumen de producción, pero a su vez tienen que distribuir ese excedente ganado entre un denominador que ahora se ha ampliado en K, el original N. Por supuesto, esta solución de máxima eficiencia eh, puede estar sujeta a distintos tipos de fallas, de distorsiones. Aquí, digamos, hay un conjunto tradicional, clásico de aplicaciones. Vamos a trabajar con un solo caso de uso, pero ahí, digamos, ahí mencionamos un montón de cosas eh, que pueden alejar la solución de eficiencia por la vía simplemente de ineficiencia regulatoria, es decir, de que el policymaker puede estar generando interrupciones en el mecanismo, digamos, de ajuste del mercado o puede obtener o puede pretender obtener objetivos fuera del mercado, administrativos, políticos, de rentabilidad, etcétera, no ajustados a las métricas ni a las fuerzas del mercado y con esa intervención, ser una intervención desde luego subóptima y alejar la solución alcanzada en ese mercado de la solución de máxima eficiencia, como vamos a ver aquí. Pero hay, digamos, otras formas de intervenir, además de los PVPs, o sea, de los precios máximos de venta al público. Puedes controlar la tasa de ganancia, que es un caso que vamos a ver a lo largo de este curso, o puedes garantizar, digamos, precios, también intervenir en el mercado, no solamente fijando techos, sino también fijando pisos y esos pisos ser más altos de los que espontáneamente o de forma natural, por decirlo de la manera tradicional, el mercado establecería, que es típicamente los precios de garantía a los productores, por ejemplo, agrícolas, o los salarios mínimos, pero también puedes imponer restricciones cuantitativas, por ejemplo, eh, ley de contra despidos injustificados, y por tanto inamovilidad factorial o abastecimiento por parte solo de productores domésticos o contratar cierto tipo de mano de obra o asignar ciertos créditos a tu cartera de clientes políticos, colocar impuestos o subsidios que llamamos no piguvianos u óptimos, tanto impuestos o subsidios distorsionantes, o, por ejemplo, restringir, eh, más allá del comercio nacional, el comercio internacional y, por tanto, sustituir mejores productores por peores productores en la medida en que protejas, digamos, el mercado nacional, bien sea con aranceles o con barreras cuantitativas, o sea, no arancelarias a la competencia internacional. Repito, vamos a hacer un caso de uso en los minutos finales, pero no solamente esas ineficiencias derivan de la actuación, digamos, pública, también derivan del hecho y por tanto el alejamiento de los precios respecto a los costos marginales puede ser el producto mismo de el poder de mercado, el tener dominio en el mercado o un share, un índice del earner que no sea nulo, y es el caso que nos va a ocupar durante todo este semestre. También te va a alejar en la mayoría de los casos, regularmente vas a poder fijar precios de mercado por sobre los costos de producción y por tanto derivar beneficios extraordinarios con las implicaciones que ello pudiera tener sobre el bienestar. Sobre el bienestar y no solamente por extracción de excedente al consumidor, pero también por reducción de la oferta y por tanto reducción del excedente del productor. Pero eso no es lo único que puede fallar. En realidad, es como dice la pregunta y como eh, satíricamente se responde al qué puede fallar, pues puede fallar realmente todo.
Poder de mercado, ineficiencias en la forma de actuar o de intervenir sobre los mercados, externalidades, es decir, impactos de la acción de un sujeto, de un agente A sobre un agente B, sin que haya ningún tipo de pago o compensación o internación de ese costo o beneficio que genera en el consumo o en la producción esa acción, que es lo que se conoce, digamos, en esta literatura como externalidades o efectos externos, spillover effects, etcétera. Y su no internación, el no cumplimiento del teorema de Coase, pues tiene implicaciones de sobre y subasignación de recursos productivos a esas actividades que tienen externalidades que no son incorporadas al sistema de precios. La externalidad más extrema, los bienes o males públicos puros, son aquellos que simplemente no tienen precio de mercado, no pueden colocarse, no pueden generarse o sustentarse en fijación de precios y por tanto tiene que ser una vía indirecta, una vía, digamos, más bien de votación pública o política, la forma en que sean valorados y sean producidos, de manera que son bienes y o servicios que son típicamente reservados al Estado, al sector público o entregados en concesión, pero financiados por una vía indirecta porque no pueden ser, dada la no rivalidad, no exclusividad, pueden ser financiados por la vía de cobrar un precio, una tarifa o un arancel por ese bien. Y finalmente, pues ciertamente los problemas de información y de racionalidad limitada que también van a generar soluciones subóptimas en los mercados y que todos estos últimos eh, todas estas últimas fallas de mercado suelen ser tratadas en un curso de microeconomía avanzada en el marco de el equilibrio general y la economía del bienestar, eh, que son, digamos, el framework teórico que permite evaluar tanto los impactos que estas fallas en el mecanismo de formación de precios de mercado generan y también cuáles podrían ser soluciones remediales o al menos mejoras paretianas que se pudieran alcanzar interviniendo o corrigiendo parcial o totalmente esas fallas de mercado. Finalmente, entonces, vamos en esta parte introductoria a hacer el caso utilizando la misma información con la que hicimos el mismo gráfico con el que medimos el excedente del productor y del consumidor, vamos a hacer el caso de un PVP. Supongamos, perdón, supongamos que la solución de equilibrio previamente alcanzada, que sería el punto E2', si al final del día la nueva función de demanda se intersecta con la nueva función de oferta a largo plazo para una combinación P3, Q3, que originaría ese equilibrio en E2, es considerada como socialmente inadecuada. Es decir, es considerada como un precio demasiado alto para el bienestar sobre todo de los sectores de menores ingresos, o puede ser la resultante, digamos, de un precio que, perdón, políticamente pueda resultar inconveniente. Entonces, bueno, básicamente, disculpen, lo que vamos a hacer es simular digamos, un, un techo máximo que admite el regulador, que admite la autoridad económica para poder cubrir los costos de producción. Y supongamos que queda en la memoria ese precio inicial antes de todos los cambios que se han suscitado en este mercado, cambios que, recuerden, derivan tanto de las condiciones de demanda como de la oferta y que resultaría en, en esta simulación ubicado o el regulador asume que el precio inicial, P1, es el mejor precio desde el punto de vista social, político, de protección de las familias pobres, etcétera. De manera que fija
a dedo, a mano, fija administrativamente un PVP que hemos marcado aquí en este mismo gráfico que heredamos de la lámina anterior, como un PVP en rojo, un precio máximo. ¿Cuál es el efecto que tiene este precio, asumiendo que efectivamente es respetado, es seguido y no es violado, no es bypaseado, por decirlo de una manera totalmente bárbara, por los productores? Bueno, pues simplemente a este precio hay un retroceso, hay un retraimiento de la oferta desde la Q sub 3, que resultaba la oferta de equilibrio para las nuevas condiciones de oferta y de demanda, a una oferta nuevamente en Q sub 1, porque es un precio P sub 1 que solo permite cubrir los costos de producción hasta un volumen sumado o agregado de mercado de Q sub 1. De manera que hay una restricción desde el lado de la oferta por el precio menor, desaparecen unidades y seguramente desaparecen también empresas en ese mercado, pero además concurre a ese desequilibrio el hecho de que ese precio más bajo, con una demanda reforzada, ya no explicada por D, sino por D', ahora a ese precio los consumidores estarían, de acuerdo a su lista de demanda, dispuestos a adquirir hasta Q sub 4 unidades. Ese volumen Q sub 4 está claramente en exceso de Q sub 1, produce una situación de exceso de demanda sobre la oferta, vale decir, introduce el elemento de la escasez de mucho dinero, muchos consumidores tratando de adquirir unidades, pocas unidades que están disponibles en el mercado y que por tanto genera un desequilibrio, genera una brecha o un exceso de demanda para la nomenclatura balrasiana que hace que efectivamente ese nivel de escasez se nos torne. No quiero hacer ninguna referencia a las experiencias de vida que hemos tenido en los últimos años en Venezuela, hace que la escasez se torne crónica, los bienes desaparezcan de los anaqueles, se produzca un choque negativo, tanto en términos de productividad como de producto y de uso de los recursos, que no está contemplado aquí porque estamos ceñidos a un contexto, a una óptica muy, muy encajonada en el equilibrio parcial y en el corto plazo. Pero en todo caso, claramente, emerge la escasez donde antes no había escasez, es decir, se demandaba exactamente aquello que valoraban los consumidores que estaban y tenían disposición a pagar. Ahora hay consumidores dispuestos a pagar un precio mayor, pero no hay tantos bienes, o al mismo precio a ese peso uno están dispuestos a adquirir una cantidad mayor que no existe en el mercado. ¿De acuerdo? Y por supuesto, pues también se demora o eventualmente se van a anular la entrada de aquellas empresas que prometían generar esas nuevas firmas, adiciones, no solamente al nivel de producción, sino en consecuencia o en correspondencia al bienestar, tanto por vía de un mayor excedente del consumidor como también del productor. De manera que la promesa de mejoras queda incumplida o queda simplemente rechazada por una mala decisión de políticas públicas. Y por supuesto, hay pérdidas de bienestar derivadas del delta negativo, de la variación del excedente al consumidor, que desde un excedente al consumidor que pasaría, que era antes B, P3, E2', ahora se comprime a un excedente del productor, efectivamente, que se reduce exactamente la cantidad AC E2', ¿okay? Y una reducción del excedente del productor aquí hay un error, en C, perdón, 2'. ¿Okay? Entonces, C2'.
Hay a su vez algunos efectos que digamos, en el neto se compensan, pero que serían traslados de excedente del productor. En este caso lo estamos midiendo por el área verde hacia el excedente del consumidor, derivado, digamos, de este precio menor y también de la menor el menor sufragio de producción, de gastos de producción que esta solución administrada o esa operación fuera del mercado está produciendo. ¿Qué sería exactamente medida? Ese traslado o ese efecto redistributivo que va desde en contra de las firmas a favor de los consumidores por el área exactamente medida en P3CE P1. De manera que eh, las ganancias de bienestar no se materializan, no se capturan y no solamente eso, sino que hay una pérdida neta de bienestar, tanto por el menor excedente del consumidor como por el menor excedente del productor. Una mala idea, definitivamente el regular los precios y el regularlos es tanto peor en la medida en que las regulaciones no sean muy cortas, muy transitorias, muy derivadas, por ejemplo, de una política desinflacionaria, de un acuerdo de rentas, etcétera, a los programas de ajustes ortodoxos. Esto es una nota macro al pie de página, sino que tienda a prolongarse en el tiempo en la medida, y además suele ser así, porque una vez que introduces eso, cada vez en la medida en que persista en el tiempo, políticamente es más costoso desmontar los controles, porque es más el rezago que se produce respecto a los costos de producción, por efectos de todas formas de la inflación, y por tanto los ajustes que al final harían de nuevo viable la producción de una cantidad superior terminan siendo mucho más agudos, mucho más drásticos y por tanto también políticamente mucho más temerarios. De manera que en la medida en que estos ajustes se prolongan en el tiempo, pues a su vez también se elevan los riesgos de que los mercados terminen desobedeciendo la orden del control de precios y terminen promoviéndose transacciones fuera de esa regulación. Es lo que se conoce como el, 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 la emergencia de operaciones o transacciones de mercado negro, operaciones negras u operaciones en rigor ilegales o fuera, digamos, de la regulación pública. Y por supuesto, eso haría que al final del día las transacciones terminen siendo transacciones más inciertas, transacciones fraccionadas, transacciones seguramente terciadas o, digamos, desviadas a partir eh, a partir de operadores informales. En Venezuela lo llamamos buhoneros o vendedores ambulantes, que además no tributan fiscalmente. Es decir, tiene un conjunto de downsides esa decisión que termina siendo o sumando costos o sumando a los costos de bienestar otros costos en la transaccionalidad, en el obligar a pagar, digamos, sobreprecios, y de nuevo tenemos una experiencia todavía vívida en nuestras casas del periodo grave de escasez que se produjo previo al año 2018, eventualmente, sobre todo 2014, 2018, y que terminan elevando las ineficiencias, alejando más y más el lugar de equilibrio de las fronteras de máxima eficiencia y de máximo bienestar para el ciudadano representativo.